Pues hoy voy a hablar de por qué la iglesia te necesita. Y lo primero que quiero que haga es que le diga a la persona que está al lado tuyo, es que eres importante. Eres importante. Ah, Vamos a empezar por leer el Salmo 73. Y es un salmo que lo escribió Asaf. ¿Sabes? No todos los salmos fueron escritos por David. Hay algunos hasta por Moisés. Um, Les doy unos segundos para que lo busquen. Y dice, empezando, dice, en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Lo que vamos a leer, eso fue como un summary, esos dos versículos. Él está contando de una experiencia que él tuvo, de cómo él casi se aparta y casi cae de, del camino que Dios tenía para él. Empezando en el versículo 3, dice, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Parecía que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea, se burlan y hablan solo maldades, en su orgullo procuran aplastar a otros, se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntando por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y sabe Dios? Pregunta. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que estaba pensando? Miren a estos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Yo no sé si a ustedes le ha pasado, pero yo creo que a mí me ha pasado que a veces yo miro a gente como que famosa, ya no tanto, ¿verdad? Pero antes, entonces me pasaba como que, ¿por qué se hacen cosas malas? Tienen dinero. Yo creo que un buen ejemplo es como que eh, los que venden drogas, ¿sabes? Tienen millones, pero están haciendo algo terrible. Y tú dices, yo hago algo bueno y a lo mejor nunca en mi vida voy a llegar a tener lo que tuvo aquel. Entonces nos comparamos, siguiendo a Dios, nos comparamos con los que no siguen a Dios. Y pensamos como que mi vida es mucho más difícil porque sigo a Dios. La vida de ellos es mucho más fácil. Yo tengo que venir los domingos a la iglesia. Ellos se pueden ir a la playa. ¿Sabes? Ellos tienen mucho más tiempo libre. No se tienen que sacrificar por otras cosas. Y a veces nos ponemos en esa comparación y que no es buena, pero pasa porque somos humanos. Y para darte hasta otro ejemplo, y esto de una persona que conozco, él empezó a ir a la iglesia, y cuando empieza a ir a la iglesia, como, no sé, como 2 meses después, la esposa le puso para divorciarse. Estaba teniendo problemas en el trabajo. ¿Sabe? De la noche a la mañana como que la vida le cambió. Pero lo que me gustó era que aunque acababa de empezar a ir a la iglesia, él se quedó ahí. ¿Sabe? No fue como que se asustó y dijo, oh, esto no es para mí, porque se puso más difícil, sino que entendió que hay dificultades todavía, aunque yo siga a Dios. Entonces, este hombre que se llama Asaf, eso es lo que le está pasando. Él está diciendo, mi vida es difícil, tengo momentos difíciles, pero cuando miro a los demás, ellos viven muy bien. Entonces, yo
que soy uno de los del pueblo de Israel, que tiene un corazón puro, ¿por qué me pasa esto a mí? Y él llega en el versículo 13 y él se hace esa pregunta. Él dice, conservé puro mi corazón en vano. Le dije, hice lo bueno en vano, ¿sabe? Me sacrifiqué, hice todas estas cosas buenas para tener nada de ganancia. Se pregunta, y se dice él mismo, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas y cada mañana me trae dolor. Y el 15 dice, si yo realmente hubiera hablado a otro de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Y es la verdad, uno piensa, pero ¿por qué si aquel hace las cosas mal, yo hago las cosas bien? A veces hay resultados opuestos. Y en la área, el versículo como de donde conecta la historia con lo que vamos a hablar hoy, es el versículo 17. Y dice, entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Entonces, podemos ver cuando él entra a la iglesia, cuando él va al templo, fue que él tuvo una revelación y se acordó de por qué era que él seguía a Dios, de cuál era el beneficio de seguir a Dios, de sacrificarse, de venir los domingos y no ir a la playa, o de dar su diezmo, o de decir, este corazón puro que tengo, sí, lo he protegido y lo he salvado y lo he formado de esta manera. ¿Por qué? Porque hay una razón y hay un propósito correcto. Entonces, la iglesia tiene un impacto muy importante por esa misma razón, porque en la iglesia a veces hay, pero a veces no, en la iglesia hay revelación. Y el primer punto hoy que quiero hacer es, ¿por qué necesitas tú la iglesia? El tema es, la iglesia te necesita a ti, pero primero yo quiero hablar de por qué tú necesitas a la iglesia. Y número uno es porque tenemos que escuchar las buenas nuevas, el evangelio. El evangelio. La iglesia es donde nosotros, especialmente como creyentes nuevos, se puede aplicar un poquito más, es donde podemos empezar a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué Jesús hizo lo que hizo? ¿Por qué vino a la tierra? ¿Por qué murió en la cruz? Y es algo que te motiva, es algo que te empuja a ser mejor, que te empuja a ser, ok, this is what I want, esto es lo que yo quiero en mi vida. El número dos es que te transforma, la iglesia te transforma. Yo pienso que muchas veces la gente quiere llegar a la iglesia transformado. Tú dices a alguien que a lo mejor, ejemplo, a lo mejor alguien que es alcohólico, oh, ven a la iglesia, va a estar bien bueno, que vamos a hacer esto, y él te puede decir, mejor no, porque es que yo todavía tengo problemas, yo todavía tengo una área donde tengo que arreglar. Y yo me imagino que a lo mejor él lo que quiere es no ser alcohólico para entonces venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente tiene ese concepto que si yo todavía soy alcohólico y voy a la iglesia, me juzgan, van a pensar que yo soy menos. Y al revés, la iglesia es el lugar donde nosotros queremos tener gente que tiene problemas, donde nosotros queremos ver que gente venga con situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque aquí donde tú vas a ser transformado. No es porque yo haga algo diferente, no es porque ustedes hagan algo, sino que es porque Dios está aquí. Y escuchar ese mensaje, escuchar el punto número uno, las buenas nuevas, el evangelio, constantemente, escuchar eso, poco a poco va a haber un cambio en tu vida que va a transformarte, que te va a hacer, que va a ir de tu viejo hombre a tu nuevo hombre,
y vas a empezar a crecer. La tercera cosa es que, ¿por qué necesitamos la iglesia? Es porque te da una familia. Yo creo que aquí todos ustedes se sienten cómodos con cada uno. Y cuando llegan, están alegres de estar aquí, están alegres de verse. Um, y eso es una de las cosas más importantes de la iglesia. Porque, por ejemplo, cuando vienes con problemas a la iglesia, si no tienes alguien con quien hablar, si no tienes una familia, cuando hay problemas que tú necesitas consejo, ¿a quién vas a ir? Entonces, la iglesia te da una familia donde tú puedes compartir áreas que tú no te sientes a lo mejor muy seguro de cómo manejar y situaciones difíciles, y ellos te dan ese support. Y la cuarta cosa de por qué tú necesitas a la iglesia es porque te toca servir, es para servir. En Primera de Pedro 4:10, Primera de Pedro 4:10 dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales le ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Entonces, podemos ver que Pedro está diciendo que Dios le ha dado a cada uno de ustedes un don, una habilidad. Y el mejor servicio es usarlo para servir uno con los otros. Entonces, la iglesia es el lugar perfecto para uno servir. ¿Por qué? Pues porque ese es tu llamado y la iglesia necesita. Entonces, es el lugar perfecto para poder venir a servir. Dame. Hebreos. Hebreos 10:24 también dice, pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas nuevas. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Otra de las razones que incluye también eso es porque el 25 dice, no dejemos de congregarnos, pero si leemos el 24, ¿por qué? ¿Por qué no nos debemos de parar de congregar? Porque dice, de manera de motivarnos unos a los otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Entonces, necesitamos la iglesia porque somos llamados a servir y en la iglesia podemos podemos hacer eso. Y además de eso es porque en la iglesia podemos amarnos, podemos hablar bien de cada uno de nosotros. Entonces es importante entender por qué necesitamos nosotros a la iglesia antes de entender por qué la iglesia nos necesita a nosotros, ¿verdad? Entonces, para repasar bien rápido, el primer punto es para escuchar las buenas nuevas, el evangelio. El segundo punto es te transforma, la iglesia te transforma. El tercer punto es que la iglesia te da una familia que puedes relacionarte, que te da un support. Y el cuarto es que has sido llamado a servir y en la iglesia tú puedes lograr ese llamado. Ahora, quiero entrar al título, mejor dicho, del tema, que es ¿por qué la iglesia te necesita? Y el punto número 1 es para alcanzar a aquellos que no conocen a Dios. La iglesia te necesita a ti específicamente porque tú eres una persona que puede alcanzar a gente que yo no puedo alcanzar.
Por ejemplo, yo puedo alcanzar gente en mi trabajo, puedo alcanzar gente más o menos de mi edad y puedo alcanzar gente que, que le gusten las mismas cosas que a mí me gusten. El gym, el basquetbol, béisbol, deporte, carro. Toda esa gente son como my radius, ¿sabes? Todo lo que cae aquí, por ejemplo, es todo lo que yo puedo alcanzar. Pero cuando hablamos de quién más yo puedo alcanzar, es muy difícil. Pero cuando hablamos de quién tú puedes alcanzar, y puedes pensar de eso ahora mismo, ¿sabes? La gente de tu trabajo, la gente que tú ves en la tienda, la gente que tú te relacionas, la gente que tú sales con, a lo mejor, a comer. Esas son la gente que podemos alcanzar. Entonces, en vez de ser uno que trate de alcanzar a muchos, cuando somos 20, pues entonces el range se multiplica por 20. Entonces ya no son los de, los de East Lake Trails, que es donde vivo, que solamente yo puedo alcanzar, sino que ahora son todo Chula Vista lo que podemos alcanzar. Entonces, es muy importante eso. Por ejemplo, los 12 discípulos. Jesús hizo mucho solo, Jesús hizo mucho y alcanzó mucha gente, pero es cuando Él se va y los deja a ellos, que entonces el Evangelio se va por todo el mundo. Pero era porque ya Él no tenía que caminar todo el mundo, sino que Él podía mandar a Pedro por allá, Pablo se iba por allá, Juan se iba por otro lado. Entonces el range, el radius se multiplica. Y yo creo que eso es una de las cosas muy importantes que a veces se nos olvida. El punto número 2 es que la iglesia te necesita para cubrir sus debilidades. Todas las iglesias tienen debilidades. Y lo que significa por eso es, por ejemplo, antes de hoy no teníamos batería. Pero tenemos un hombre que se llama Iván, que tomó el challenge de hoy y subirse y tocar. Entonces, esa debilidad que teníamos, ahora él está fortaleciéndola porque él se atrevió a hacer eso, ¿verdad? Entonces, la iglesia tiene áreas que debemos de fortalecer como usando nuestros talentos y nuestras habilidades. Pero primero tú tienes que observar qué áreas yo puedo ayudar. Y no es decir como que, pues a mí no me gusta mucho estar en la puerta, porque, por ejemplo, yo me sonrío mucho, pero como que para estar en la puerta como que no soy muy bueno. Porque yo constantemente estoy como en el trabajo dicen, cuando llega la gente tenemos que decir, welcome to Chick-fil-A. Y todo el mundo lo dice como que bien emocionado y yo digo, welcome to Chick-fil-A. Y como que, mejor no digo nada. Entonces, es como que, sí, si me esfuerzo a lo mejor puedo sacarte una sonrisa en la puerta, pero no es como que mi talento, no es mi habilidad. Entonces, es importante que reconocer tu talento, tu habilidad, pero también es importante reconocer el valor de cada persona. Porque yo cuando estaba escribiendo esto me puse a pensar de esto y yo dije, ok, si no fuera por los músicos y los cantantes no tuviéramos música, si no fuera por los que están en la puerta, no tuviéramos a alguien que nos hiciera sentir bienvenidos y amados cada vez que llegamos, si no fuera por la gente que abre su casa para los grupos pequeños, no tuviéramos dónde reunirnos en esos días que tenemos esos grupos pequeños. ¿Sabe? Entonces me puse a pensar y yo dije, ¿por qué la iglesia me necesita a mí? Pues importante porque yo soy la iglesia. Entonces, como yo soy la iglesia, pues la iglesia me necesita. Entonces, es importante reconocer, por eso lo primero que dije cuando subí fue dile a la persona que está al lado tuyo que eres importante.
Porque sin ti no estábamos hemos, no estuviéramos donde estamos ahora. ¿Sabes? Sin ti no estuviéramos en este local. Sin los músicos no tuviéramos música. Y es importante reconocer eso, el valor. ¿Sabes? A veces alguien se puede ir, como hemos tenido, nos han ido la batería porque él se fue al college, ¿verdad? Y eso está bien, eso no es malo. Pero hay que reconocer esa entonces debilidad y entonces hay que cubrirla. Como esto yo lo escuché en una prédica, pero lo voy a usar porque me gustó. En las películas de Iron Man, yo no sé si alguien sabe quién es Iron Man, me imagino que todo el mundo, porque las películas de superheroes es como que lo más popular ahora. Entonces Iron Man, él tiene como un suit, ¿verdad? Y con eso, pues, además de que lo protege, él también puede dar golpe, él puede hacer cosas, ¿verdad? Pero en una de las películas, pues cuando él peleaba, se le fue toda la protección de la pierna. Pues entonces, esta pierna ya no la podía usar, porque era su weak spot, era una área débil. Él ya no podía pelear de la misma manera, él ya no se podía proteger de la misma manera, porque no tenía ese lado. Entonces, de la misma manera es la iglesia. Nosotros somos la iglesia, somos un cuerpo que tenemos que cubrir las áreas débiles, que cubrimos el cuerpo como usando nuestras habilidades, sirviendo y usando nuestros talentos. Y lo más importante es que no es decir, oh, esa iglesia no tiene batería, mejor me voy y voy a otra iglesia. ¿Sabe? Eso es muy fácil, pero entonces cuando llegue a aquella iglesia y encuentres la debilidad de ellos, también vas a decir, oh, ellos no tienen guitarrista, pues yo mejor me voy. ¿Sabe? Y va en un cycle, te metes como en un ciclo que nunca encuentras un lugar donde estar, porque lo único que estás viendo es la debilidad. En vez de ver la debilidad y decir, ok, en esa área no somos muy fuertes, ¿cómo yo puedo servir? Y si no puedo servir en esa área específicamente, ¿cómo yo puedo ayudar a encontrar a alguien? ¿Cómo yo puedo servir todavía en una área mientras encontramos cómo fortalecer esa área? Entonces, la iglesia te necesita porque tú eres la iglesia. Nosotros no hacemos iglesias. Iglesia no es lo que hacemos, iglesia es lo que somos. Y hoy en día es muy fácil, es extremadamente muy fácil no ir a la iglesia. Tenemos tantas distracciones, tenemos tanto disponible. Por ejemplo, yo estoy seguro que hoy juega Cleveland, hoy es NBA Playoffs. Yo estoy seguro que, tú sabes, hay alguien que dijo, mejor me quedo porque hay que ver el juego. Está muy bueno, está en el último juego, hay que verlo, tú sabes. Y es bien fácil decir, mejor lo veo en vivo, mejor me quedo en casa. Y tú puedes decir, puedo ver la prédica después, está en YouTube, no hay problema. Puedo, antes de poner la prédica, escuchar, por ejemplo, yo escucho Hillsong o Bethel, ¿sabes? Pones tu música, tienes tu worship time y después ves una prédica. Y tú dices, pues fui a la iglesia, tuve iglesia. Porque usamos el concepto de que yo soy la iglesia y lo sacamos fuera de contexto. Decimos, pues como yo soy la iglesia, yo puedo hacer la iglesia en mi casa. Pero yo, mientras estaba estudiando, mientras estaba haciendo esto, entendí que la iglesia cae bajo el mismo concepto de Génesis 2:18. Y lo vamos a leer para entenderlo. Génesis 2:18 dice, después el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Si yo soy la iglesia, entonces estamos diciendo que yo soy la iglesia, pero también no es bueno que yo esté solo. Pues entonces no puedo hacer la iglesia solo, porque
es un concepto que hasta Dios vio que no era correcto, que el hombre estuviera solo. Entonces yo no puedo quedarme en la casa, yo no puedo decir, pues yo tengo mi iglesia en la casa, yo hago mi alone time y eso es iglesia. No, eso es tu quiet time, eso es tu tiempo de intimidad con Dios. Eso no es necesariamente tener iglesia. Eso es como tú te relacionas, eso es tu one-on-one con Dios. Y eso es importante, eso es sumamente importante y sumamente es necesario, porque de la única manera que yo conozco a Dios en una manera personal es estando solo con Dios. Pero cuando hablamos de iglesia, no podemos estar solos, porque cuando hablamos de por qué necesitas tú a la iglesia, es porque te da una familia, es porque te da un área donde tú puedes servir. Entonces, si yo hago iglesia solo, pues entonces no tengo una familia en la iglesia y no puedo servir en la iglesia. Entonces, hay dos áreas que no puedo completar. Entonces, la iglesia no fue diseñada para hacerla en inglés, te lo voy a decir en inglés. La iglesia no fue diseñada para to be done in isolation. It was meant to be done in community, ¿sabe? In congregation. Por eso se dice una congregación, porque hay mucha gente, un grupo de personas que se unen. Y otra vez, para hablar un poquito del cuerpo, la iglesia podemos ver en varios versículos que la iglesia es un cuerpo, lo compara a un cuerpo, con con diferentes funciones y diferentes partes, ¿sabe? Yo puedo ser la mano, eh, Iván puede ser el brazo, Sandy puede ser la pierna, pero yo solo, mi mano sola no puede hacer nada. Si me cortas la mano, pues, ¿la mano qué? Puedo hacer esto. Entonces, tú dices, pues el cuerpo es mayor a la parte, ¿sabes? El cuerpo junto es mucho mayor que una parte sola. Um, y entonces, por eso es que la iglesia se tiene que hacer en unidad, porque un cuerpo es uno, otra vez, es uno con muchas partes. Y quiero que vayamos a Efesios 2:19. Este versículo lo vamos a leer en español y después lo vamos a leer en inglés, solamente porque en inglés la versión está brutal y no la encontré mejor en español que en esa. Ok, en Efesios 2:19 dice, así que ahora ustedes los gentiles ya no son desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos juntos con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando su templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes son los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Eh, es un versículo buenísimo porque nos está recordando que ya nosotros somos parte de la familia de Dios, ya nosotros no somos unos desconocidos, ya no somos extranjeros, y además de eso dice, juntos constituimos su casa. Él dice que juntos formamos su casa. Y vamos otra vez, yo sé que es como que lo estoy repitiendo mucho, pero un concepto que quiero que lo entiendan muy bien es
que somos la iglesia. Y es lo mismo que hay otro versículo que dice que nosotros somos el templo de Dios. Entonces, si somos el templo, pues Dios mora en nosotros. Pero juntos somos la iglesia y entonces es donde Dios hace su casa, ¿verdad? Y ahora lo vamos a leer en inglés, porque es que esta versión está demasiado de buena. Dice, that's plain enough, isn't it? You're no longer wandering exiles. This kingdom of your faith is now your home country. You're no longer strangers or outsiders. You belong here with as much right to the name Christian as anybody. God is building a home. He's using us all, irrespective of how we got here. In what he is building, he used the apostles, prophets for the foundation. Now he is using you, fitting you in brick by brick, stone by stone, with Christ Jesus as the cornerstone that holds all parts together. We see it taking shape day after day, a holy temple built by God, all of us built into it, a temple in which God is quite at home. Y lo que me encanta del versículo de esta versión es que primero empieza diciendo, este reino que es de fe, ahora es tu nacionalidad. ¿Sabes? Ya tú no eres mexicano, puertorriqueño, dominicano, lo que sea, ¿verdad? Ahora tú eres cristiano. Y después dice, tú perteneces aquí y tienes todo el derecho del nombre cristiano como cualquier otra persona. Dice, Dios está construyendo una casa para todos, para nosotros. Y nos está usando a todos, no importa cómo llegamos. ¿Sabes? Entonces vamos al punto donde la iglesia te transforma, pero no importa cómo tú llegas. ¿Sabes? A Dios no le interesa que si tú hiciste esto. A nosotros nos interesa porque somos, ¿sabes? Nos gusta saber el chisme. Pero a Dios no le interesa porque cuando Dios te perdona, Dios te ve y Él ve a quien Él creó, a quien Él diseñó. Y Él te ve con el propósito con el Él te diseñó. Si tú te tiraste mud all over y te pintaste así de otro color, lo que sea, ¿verdad? Dios todavía ve el diseño original. Dios no está viendo el pecado, Dios no está viendo eso porque ya Jesús vino y te limpió. Y vamos a leer otro versículo que está bueno, que habla de eso también. Pero aquí sigo. Entonces dice, Él usó los apóstoles y los profetas para la fundación. Y ahora dice, pero ahora nos está usando a nosotros. Nos está, y dice, fitting you in brick by brick, stone by stone. Imagínate que esto no existe, ¿verdad? Solamente existe la fundación. Porque dice que la fundación fue los apóstoles y los profetas. Y entonces ahora Jesús dice, pues ahora vamos a construir las paredes. Ahora vamos a poner las paredes, vamos a subir esto. Y él dice, ok, stone by stone, dice, stone by stone, piedra por piedra, eres tú. Cada uno de ustedes es una piedra que está formando este edificio, que está uniéndose, estando juntos, estamos formando la iglesia. Y dice, con Cristo como la piedra angular. Y después dice, we see it taking shape day after day. Y dice, y vemos que sigue tomando forma día tras día. ¿Por qué? Porque día tras día se añade otra piedra, se puede añadir otra piedra. Y día tras día hay transformación en el cuerpo, en la iglesia. Y dice, un templo santo hecho por Dios, con todos nosotros en ese templo. Y es un templo que Dios puede decir que es su casa. ¿Verdad? Entonces,
nosotros, como podemos entender en ese versículo, que nosotros somos la iglesia. Y además de que somos el templo de Dios, me gustó el versículo porque te lo ponía en una manera tan, como te lo ilustraba, como que tú eres una piedra, tú eres un ladrillo que va formando ese templo. Entonces, muchas veces, esto viene de mi perspectiva, ¿verdad? Pero yo conozco gente que no le gusta la iglesia, yo conozco gente que tienen malas opiniones, perspectiva incorrecta, y es por otra gente que han hecho cosas que en vez de enseñarle el amor de Dios, sino que lo que van es como que tú eres un pecador y te vas para el infierno. ¿Sabes? Como que, y tú dices, ok, pero ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está la palabra que dice Juan 3:16? ¿Tú sabes dónde está eso? Y, y muchas veces, otra vez, esto viene de mi experiencia, a veces yo he tenido momentos que yo no digo nada, yo no me expreso y no hablo con gente porque ellos tienen ese pensamiento incorrecto. Pero cuando entendemos que si yo soy la iglesia, yo soy el templo de Dios, entonces cuando yo estoy allá afuera, si alguien tiene un pensamiento incorrecto de la iglesia, están teniendo un pensamiento incorrecto de mí. Porque si ellos creen que la iglesia es un lugar donde hay hipócritas, donde un lugar donde hay gente que juzga todo el tiempo, pues entonces ellos están diciendo que yo soy una persona que me paso juzgando. Y es lo opuesto, porque yo soy una persona que me gusta mal a la gente. Pero ellos nunca van a saber eso de la iglesia si yo me expreso. Entonces, la iglesia no es solamente estar aquí, ¿sabes? Por eso la iglesia te necesita, porque no es solamente venir y estar aquí, sino que la iglesia es estar afuera y es llevar el evangelio. Entonces, tú eres la reflexión de Jesús. Yo hablé de eso hace un tiempo, ¿verdad? Que nosotros somos el reflejo de Jesús. Entonces, siendo el reflejo de Jesús, entonces, ¿cómo puedo dejar que alguien piense una perspectiva incorrecta de la iglesia? ¿Sabe? Por eso es que hoy en día es más importante que cualquier otro tiempo que entendamos por qué la iglesia nos necesita. La iglesia no solamente te necesita porque hay que pagar la renta, ¿sabes? No es solamente porque necesitamos que diezme, que la iglesia quiere que tú vengas. No, la iglesia te necesita porque hay trabajos que tienen que ser hechos, pero las únicas personas que lo pueden hacer eres tú. Entonces, antes de entrar al último versículo, le quiero repasar los últimos 3 puntos que hablé, que fue por qué la iglesia te necesita. El número 1 es para alcanzar a aquellos que necesiten de Dios. ¿Sabe? La iglesia necesita que nosotros seamos los que vamos y oramos por la gente que está enferma, que nosotros seamos los que oren por los necesitados, que le demos comida a los necesitados, que visitemos a los que están en necesidad, que alcancemos a aquel que no tiene esperanza. El punto número 2 es, necesitamos ayudar a fortalecer las debilidades de la iglesia. Y el punto número 3 es, la iglesia te necesita porque tú eres la iglesia. Vamos a Efesios 5:25. Y la primera parte, yo me voy a enfocar aquí solamente en la perspectiva como de Cristo. Pero dice, para los maridos, eso significa, amen
cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Esa es la razón por cual Dios se entregó. Él se entregó por nosotros para hacernos limpios y santos. Porque estamos hablando de la iglesia y la iglesia somos nosotros. Entonces Dios está hablando de nosotros ahí. Entonces, si Dios se entregó, si Dios se sacrificó, Dios murió por nosotros, esa es la importancia que Él le dio a la iglesia. La importancia que Él le dio a la iglesia fue que yo doy mi vida, ¿sabe? Esto cuesta mi vida. El valor que tiene es mi vida, no es una cantidad en número, no es una cantidad de horas que tengo que ponerle, no, es mi vida. Entonces, nosotros, si decimos ser, cuando yo entendí esto, yo estaba como que, what? Si yo soy un seguidor de Jesús, si yo digo que creo en Jesús, si yo digo que Él es mi todo, que Él es mi Dios, entonces a mí me tiene que importar las cosas que a Él le importan. Yo tengo que amar con todo mi corazón a las cosas que Él ama con todo su corazón. Entonces la iglesia es esa cosa. Él ama a la iglesia con todo su corazón. Él ama a la iglesia tanto que Él dice, yo doy mi vida, yo di mi vida. ¿Sabe? Y yo puedo pensar, ¿sabe? Cuando Jesús, cuando Él está en la cruz, que antes en Getsemaní Él dice, si puede pasar de mí, que pase. Pero Él dice que se haga su voluntad, tu voluntad. Y después yo pienso, a lo mejor, ¿sabes? En la cruz, cuando él dice, Padre, ¿por qué me has amparado? Yo pienso que todavía Él decía, it's worth it. ¿Sabes? Todavía el valor está ahí. Yo todavía doy mi vida por esto. No importa si me duela, no importa si esto es lo más difícil que yo he hecho en mi vida. Yo daría mi vida otra vez por esto, si tuviera que hacerlo. Y yo digo, entonces, yo no puedo ni levantarme el domingo, bye. Yo no puedo decir, eso no es tan importante a comparación a la iglesia. Y yo no estoy tratando de hacer como que, que tienes que venir a la iglesia porque si no, tú no eres bueno. O algo así. Yo no estoy, eso no es como que mi punto. Mi punto es que si yo amo a Dios, y Dios es mi número uno, y no hay nada más que pueda estar sobre Él, entonces la iglesia importa. Entonces la iglesia tiene un significado nuevo, tiene como que, es como el Salmo, es cuando Él llegó a la iglesia que tuvo ese momento que dijo, ok, wow, por eso es que yo vengo aquí, por eso es que yo he tenido mi corazón puro, por eso es que yo he decidido vivir de esta manera. No es porque yo me puedo ganar millones haciendo de otra manera, eso no importa, porque el destino de esta vida es mucho más grande a cualquier otra vida. Tú sabes. Y el mensaje, cuando yo había compartido un poquito a Sandy y cuando yo le dije, es un mensaje que viene del corazón mío. Pero mientras lo escribía, yo dije, viene del corazón mío solamente porque viene del corazón de papá. ¿Sabes? No es como que yo siento que la iglesia es bien importante. No. ¿Sabes? Es que Dios, yo entendí que como a Él le importa que nosotros estemos aquí, que nosotros hagamos cosas, entonces yo entendí que a Él
Entonces a mí me importa también, porque mi deseo, yo puedo hacer una lista, honestamente, yo puedo hacer una lista de todas las ideas, de todas las cosas que yo quiero ver aquí, pero yo no las puedo ver porque yo no las puedo hacer sola. ¿Sabes? Yo puedo decir, oh, me encantaría que, por ejemplo, antes de hoy, yo digo, me encantaría tener un bajista, me encantaría tener electric guitar, batería, hacer que la gente tenga un momento emocionante, que no solamente estemos aquí como que, sino que, ¿sabes? De verdad nos entreguemos, tenemos una pasión porque la música te ayuda a tener eso. Entonces yo digo, wow, ese es mi deseo, pero yo no lo puedo hacer porque yo no toco la batería. Esa no es mi pasión. Entonces yo no puedo tratar de cubrir esa debilidad en ese momento porque no es lo mío. Pero yo te puedo decir, ese es un deseo que yo tengo. Yo puedo decir, este es el deseo que yo tengo con los jóvenes. Tú sabes, y hay cosas que yo quiero ver con los jóvenes. Y hay cosas que voy a cambiar con los jóvenes. Porque es lo mejor y es lo que Dios quiere en este tiempo. Y a donde vamos a llegar. Entonces, es lo mismo, ¿sabes? Yo puedo venir aquí y puedo prepararme, pero si nadie viene, pues entonces ¿a quién le hablo? Yo no puedo hacer, ¿cuál es el punto de hacer como que, pues lo pongo en YouTube, todos lo vean en YouTube? No es lo mismo, yo he visto predicar en YouTube, son buenas, pero estar ahí es como que tú lo recibes de una manera diferente, tú lo entiendes de la manera que te lo comunican diferente y ser parte también de algo es lo importante porque yo escribía y yo decía, lo que yo quiero es que la gente entienda la importancia que ellos son, lo importante que ellos son a la iglesia. ¿Sabes? Yo no quiero que tú salgas de aquí y tú digas, la próxima semana vengo. Sino que tú salgas de aquí y tú digas, ¿en dónde yo puedo ayudar a mi iglesia? ¿Sabes? ¿En qué área? Eso sea, si eres bueno en la puerta, pues ponte en la puerta. Si eres bueno con los niños, ponte con los niños. Aunque también se me olvidó mencionar las maestras de los niños, ¿sabes? ¿Qué trabajo hacen? Porque esa es la generación que viene para acá. ¿Sabes? Esa es la generación que está aquí, va a estar aquí un día. Y si ellos entienden verdaderamente, es mucho, ¿sabes? Nosotros, por ejemplo, estamos aquí. Este es nuestro nivel de entendimiento. Porque somos mayores, hemos tenido que cambiar los pensamientos que antes teníamos, los conceptos que antes teníamos. Pero si yo le enseño el concepto donde yo estoy a un niño, entonces él viene de estando aquí, cuando él tenga mi edad, él va a estar acá. Él va a llegar a áreas donde yo no he podido llegar. Entonces, otra vez para terminar, la iglesia es lo importante, en el sentido de que nosotros somos el cuerpo de Dios y sin el cuerpo de Dios no podemos llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Y si Dios amó a la iglesia, yo también debo de amarla. Si Dios tiene una pasión por la iglesia, si Dios tiene una pasión por la gente, yo tengo que tener esa pasión. No importa lo que sea, si es limpiar la alfombra, si es limpiar los baños, si es estar allá atrás en la computadora. Hay algo que Dios te diseñó perfectamente para que tú estés aquí. Y el crecimiento de esta iglesia no depende de mí, no depende del pastor, depende de cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros, como dije, somos la iglesia afuera también. Entonces somos los que llevamos lo que aprendemos aquí y lo llevamos afuera. La iglesia es difícil. ¿Sabes? Yo no estoy diciendo que es fácil, la iglesia es difícil. Porque hay gente imperfecta, con problemas, con drama, y a veces se parece una novela. Pero es, como él dijo, son las memorias. Porque después de todo el drama,
viene el poder que transforma. Y entonces después tú puedes decir, me acuerdo de aquel tiempo que yo era de otra manera, que yo pensaba de otra manera, que yo vivía de otra manera, y mira dónde estoy ahora. Entonces, si se pueden parar, oramos y nos vamos. Comemos, vemos el juego, que no. Ay. Señor, te damos gracias por este tiempo, por este día, porque estamos aquí juntos, podemos congregarnos, podemos amarnos, podemos estar en familia y podemos recordar por qué estamos aquí, podemos recordar cuál es nuestro destino y podemos entender y tomar la decisión de amar y de tener la misma pasión por lo que tú eres apasionado. Señor, y te pido que este día no sea un día como otro domingo, que no sea como otro día normal, sino que hoy haya una revelación, que haya un despertar en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros para entender verdaderamente por qué es que venimos aquí. Venimos a servir, venimos a servirte, venimos a expandir, to expand your kingdom. Y eso lo podemos ver de manera diferente. Y yo declaro que hoy vendrán ideas sobre personas de cómo tener mejores grupos, cómo tener mejores reuniones con los niños, cómo tener estrategias nuevas para ver la gente en la puerta. Señor, te damos gracias y te pedimos que esas estrategias que tú tengas nos las reveles y podamos compartirlas con cada uno de nosotros, Señor, no para decir, wow, mira esto que hice, sino que, wow, mira cómo podemos ayudar a la iglesia. Mira cómo yo puedo ponerme a trabajar y poder servir en mi casa, en la casa de papá, Señor. Y te damos gracias por esto, Señor. Te alabamos y te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.